¿Qué tal, Listo. amigos de Revista Divergencia? Les damos la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, denominado Consulta Popular, en el cual abordaremos este tema de forma profunda, hacer algunos análisis respecto de este tema que entró en boga la semana pasada y podemos hacer algunas aclaraciones pertinentes. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, presidente de Revista Divergencia, y conduciré este webinar el día de hoy y daré bienvenida a los colaboradores que tenemos el día de hoy, los cuales nos ayudarán a entender el tema el día de hoy. Y con nosotros se encuentra el licenciado Ángel Castañeda, quien es economista por parte de la UNAM. También le damos la bienvenida al licenciado Juan Abraham Neria Pineda, quien también es economista por parte de la UNAM. Le damos la bienvenida a la licenciada Ana Samar, quien es abogada por la UNAM. Bienvenida. También le damos la bienvenida a la licenciada Silvia Isabel Martínez, quien también es abogada de la UNAM. Pues bien, la idea de este webinar no es tanto criticar lo que sucedió la semana pasada, aunque sí lo tocaremos porque es algo que pudo entender de mejor forma todo lo que es este concepto, todo lo que es este procedimiento, este mecanismo de participación ciudadana, mejor dicho, el cual nos van a ayudar a ustedes a entenderlo, a comprenderlo un poco mejor, a dar un análisis completo. Y pues me gustaría que iniciara la licenciada Silvia Isabel hablándonos sobre el marco jurídico el cual tiene la consulta popular. Adelante, Silvia. Hola, buenas noches a todos mis compañeros, buenas noches a a la audiencia de Revista Divergencia. Claro que sí, Dani. Si me lo permiten, antes de abordar el marco jurídico, me gustaría comentarle a nuestra audiencia que nosotros recordemos que México está constituido bajo una república representativa. De ahí que se erija o tenga como uno de los valores primigenios en la Constitución la democracia, entendiendo esta como un conjunto de reglas o un modelo político en el que se permita la participación ciudadana. Es así que no solamente por las elecciones, sino también por conducta de diversos instrumentos, se debe de garantizar la intervención del gobernado en los diferentes espacios de la vida pública. En este orden de ideas, la consulta popular es uno de los mecanismos propios de la democracia semidirecta que propician e incentivan la participación ciudadana. Es así que también me gustaría comentar que todo el entramado de la vida democrática de nuestro país, la primera vez que se habla de una cuestión de consulta popular surge en 1983 con la Ley de Planeación Democrática, en el que establece que establece que el Ejecutivo, una vez que haya tomado cargo después de las elecciones cada 6 años, deberá convocar a los grupos más vulnerables para tomar parte de la agenda pública que regirá su sexenio. No obstante, derivado de todos los procesos democráticos que ha pasado el país, es cuando a partir del 2012 la acepción como derecho ciudadano de la consulta popular se presenta y se contextualiza en la Ley Federal de Consulta Popular y que toma mayor auge con la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de mayo del 2014 como una de las tantas leyes que vienen del paquete electoral, que son consecuencia de la reforma electoral. Es así que la consulta popular toma gran relevancia en nuestro país, como esta toma de decisiones que podamos tener todos los ciudadanos, no solamente al momento de ejercer nuestra opinión en el voto. Y entonces tenemos que en el marco jurídico vamos a estar contemplándolo o se establece este derecho ciudadano, viene desde un marco internacional con la defensa de los derechos político-electorales de las personas y los derechos políticos también civiles. En ese sentido podemos mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Americanos, o conocido como Pacto de San José, además de también enunciar a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Además, dentro del marco jurídico que podemos encontrar de la consulta popular, pues obviamente vamos a encontrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al título primero, capítulo cuarto, denominado de los ciudadanos mexicanos, cuyo artículo 35 va a establecer el ejercicio de los ciudadanos para tomar cierto, como derecho, tomar cierto, esta actividad como es la consulta popular. Además de la Constitución y este artículo el artículo 35, pues también vamos a encontrar el artículo 36, que es la obligación de votar en las elecciones, el artículo 41 y el artículo 99, que establece la función y los medios de impugnación de esta consulta popular. Además, también vamos a encontrar el artículo 71, que va a establecer del derecho a iniciar las leyes o decretos cuando se presenten en el 0.13% de la lista nominal de electores estas propuestas. Y pues por supuesto está el artículo 73 que establece la facultad del Congreso para legislar todo sobre la consulta popular. En el marco legal pues vamos a encontrar la Ley Federal de Consulta Popular, que en su artículo cuarto define a la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional a votar en torno a temas de trascendencia nacional, de manera de que la voluntad sea vinculante conforme se dicte la ley, y así se puede incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. Hasta aquí sería lo que por el momento puedo aportar. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por este marco jurídico que nos presentas. Realmente es muy importante conocerlo, de dónde deriva este mecanismo. Muy interesante lo que estás comentando. Adelante, Abraham Neria, sobre cómo la participación, si es realmente es un mecanismo de participación ciudadana, la consulta popular, y cómo se ve manifestada. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Abraham? Bueno, la consulta popular sí se ha hecho el tema muy viral por los últimos días, pero siempre ha existido. Bueno, no siempre. En los últimos 10 años, mediante la consulta del presupuesto participativo, aquí en el Ciudad de México, es donde se deciden algunos proyectos locales. Tal es así que el que lo organiza es el Instituto Electoral del Distrito Federal, bueno, anteriormente Distrito Federal, ahorita Ciudad de México. Y pues es funcional, ¿no? Porque, bueno, en mi colonia donde yo estoy, se hizo un parque, funciona y aparte se quiere hacer otro proyecto, una biblioteca. Entonces, el término de consulta popular fomenta la participación ciudadana. Y no solo eso, ayuda a que el ciudadano se involucre políticamente y muestre interés. Y eso para mí es bueno. Si nos vamos a la época actual y política, vemos que la consulta popular ha sido transgiversada para temas políticos, lo cual no debería ser. Creo que el que a ti te pregunten, por ejemplo, ¿qué quieres hacer con el presupuesto? Es correcto, pero que a ti te pregunten si quieres hacer algo diferente a que no sea el presupuesto, corremos el peligro de que caigamos en un proceso antidemocrático o que se invadan poderes, ¿no? Que ya están establecidos en en nuestra Constitución y demás tratados internacionales. Muchas gracias, Abraham, por tu comentario. Creo que muy atinado. Me gustaría que nos hablara la licenciada Ana Samar sobre la consulta popular también desde la participación ciudadana, cómo es que se manifiesta este mecanismo. Hola, buenas noches, Dani. Gracias.
Sí, mira, vamos a abordar el tema del fomento de la participación ciudadana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las consultas populares? Como lo mencionó bien Abraham, pareciera que es un tema reciente y de alguna manera lo es, ¿sabes? Durante mucho tiempo se vivió en un sistema de gobierno, un sistema de Estado monárquico. Esto de la creación del Estado de Derecho es reciente. A partir de ahí, pues, se va tomando fuerza lo que es la democracia. Nos constituimos ahora en sistemas democráticos y cada vez más va avanzando la sociedad, ¿no? En esto se traducen las consultas populares. ¿Qué quiere decir? Que le estás preguntando, o sea, que el único, no es el único ejercicio, el voto, a través del cual puede participar la ciudadanía, sino a través de esta consulta popular, ¿no? Entonces, no hay que satanizarla, hay que recibirla. Es un ejercicio de un país democrático. Aquel que diga que es una fase experimental está en lo correcto, pero negarla es imposible. Se ha retrasado mucho el ejercicio en México sobre las consultas populares. Otros países ya van muy adelantados. Entonces, se debe de impulsar. No hay que tenerle miedo, hay que ir ganando terreno. Como digo, tenemos que lograr hacer efectiva de una mayor forma la participación ciudadana y no solo a través del voto. Nos toca participar y de alguna manera equivocarnos, ¿no? Aquel que diga que no apoya la consulta ciudadana, pues no sé si se refiera o quiera estar en un sistema gubernamental monárquico, ¿no? Pero no, debemos de apoyar la consulta. Tengo algunos otros puntos más sobre el tema. Abordaré rápidamente uno. También la importancia de la consulta ciudadana radica en que nosotros no nos vemos reflejados, no nos vemos representados por los representantes a elección de cargo popular. Entonces, no hay una representación real, de manera que la población, la ciudadanía, retoma el camino a través de la consulta popular. Y bueno, más adelante hablaré de otros puntos y de otras conveniencias y deficiencias o consecuencias negativas que puede tener la consulta popular. Muy bien. Nos esperamos entonces a la siguiente ronda. Ángel Castañeda, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los principales comentarios, cuestionamientos que nos puedes decir sobre la consulta popular, Ángel? No, es que está silenciado tu micrófono, amigo. Hola, buenas noches, Daniel, amigas y amigos. Creo que es un tema de gran trascendencia. Voy a retomar un poco lo que nos comentó Ana sobre el tema de las monarquías. Yo creo que una de las dificultades o momentos de crisis que están viviendo las democracias occidentales es su incapacidad para responder a los anhelos de sus respectivos pueblos. Derivado de ello, creo que la consulta popular como instrumento de participación ciudadana se debe de impulsar como mecanismo que permita al ciudadano sentirse parte de las decisiones públicas. Sin duda, como lo señaló Abraham, uno de los ejemplos que bien o mal han ido funcionando es la consulta de presupuesto participativo aquí en la Ciudad de México. Creo que si queremos transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, tenemos que impulsar, mejorar, inclusive reglamentar de mejor forma el proceso, porque bien es cierto que creo, no sé, si tomamos el ejemplo de la consulta hacia los expresidentes, no se debe de consultar en una
en un tipo de instrumento la justicia, porque si hay algún delito se debe de castigar, se debe de investigar, pero sí es una muestra de que los tiempos están cambiando, de que nuestra democracia se está fortaleciendo en medida que el ciudadano común y corriente se le pregunte aquello que creía imposible hace 10 años o hace 20 años, sobre la posibilidad de cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo en los años pasados. Yo creo que sí se debe de impulsar. Tenemos que recordar, como lo señalé al inicio, que estamos en una crisis de democracias occidentales, por eso vemos estallidos de nacionalismos, ya sea de Trump, de Bolsonaro, inclusive aquí en México, pero debe ser un momento de coyuntura que permita que esos cambios transitemos, y tal vez suene repetitivo, de la democracia representativa, donde nada más voy a votar cada 3 años o cada 6, a la democracia participativa, donde se me pregunta qué va a ser de mi dinero, de mis impuestos, de las decisiones de mi colonia, de mi país. Yo lo dejaría en este punto, Daniel, y esperando los comentarios de las compañeras y de ustedes como compañeros. Gracias, Ángel. El tema de la consulta popular es un tema que ha tenido auge durante los últimos años, sobre todo porque el que más ha buscado ejercerla es el presidente en turno desde que era candidato con la reforma energética, y creo que a partir de ahí nos hemos allegado al concepto, nos hemos entendido lo que se quiere lograr, y como bien lo mencionan ustedes, es un mecanismo de participación ciudadana, como lo mencionamos, en el cual se sujeta a un tema de trascendencia considerado nacional, y se evalúa una consulta a la ciudadanía sobre qué hacer o qué no hacer respecto de este tema. Como bien lo mencionan, es parte de una democracia participativa. Creo que no lo denominaría plebiscito, creo que es la figura que quisieron adoptar aquí en su momento. Es parte del crecimiento de la democracia en nuestro país, y creo que debemos de arropar esta figura jurídica, ¿no? Porque al final lo vamos a ver posteriormente buscando un posible referéndum, una revocación de mandato, y son esos siguientes pasos que busca la consulta popular, es esta primer paso, ¿no? Y lo tenemos que valorar y lo tenemos que entender y saber cómo es su ejercicio. Definitivamente los requisitos que establece la consulta popular se me hacen por demás exagerados. Estamos hablando de que simplemente dentro de los requisitos es un 2% de la lista nominal. Creo que debería de bajarse ese punto porcentaje, o por lo menos a bajarlo a mucho más, porque es muy complicado, y lo pudimos ver, y hablo en un tema de actualidad con esta situación de la consulta que solicitó al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador, en el que pues no consiguieron esas firmas, ¿no? O sea, y lo tuvo que hacer él por otro requisito. Y creo que al final, cuando un mecanismo debe de ser eficiente por todas las formas en las que se puede llegar a él. Y en este caso creo que no se cumplió. Eh, También es importante añadir que la Suprema Corte también pasa por dentro del procedimiento por un papel muy importante, porque determinar la constitucionalidad de una pregunta o no, creo que también muchas veces está por demás, y lo podemos ver con la última pregunta, ¿no? Creo que la gente entendía lo que se buscaba con esta pregunta que mandó el presidente, y lo que terminó resolviendo la Suprema Corte terminó en una pregunta que muy difícilmente lo va a entender la ciudadanía. Entonces ahí también habla de un fracaso dentro de lo que es el mecanismo de la consulta popular. Y a mí me gustaría poner estos puntos. No sé quién de ustedes quisiera seguir hablando. Adelante, Silvia, y seguimos comentando este tema.
Hola, bueno, otra vez con ustedes. Me gustaría primero tomar mi postura a título personal. Yo soy me encanta estudiar mucho los temas de democracia y bueno, defiendo la democracia como el único sistema que hasta el momento ha sido el más participativo y que aunque tiene sus defectos, creo que hay que pulirlos. Y soy partidaria sobre todo de estos esquemas de participación ciudadana como es la consulta popular, como es el plebiscito, como es el referéndum. En este sentido, bueno, pues la consulta popular, ya les decía yo, pues es un mecanismo para tomar parte de los asuntos de trascendencia nacional. El plebiscito implica una aprobación o desaprobación de los actos de gobierno específicos, que era lo que también te referías. Creo que esta consulta de Obrador se tornó con este esquema, pero con el nombre de consulta popular. Y bueno, también está el referéndum, que es una oportunidad de aprobar o rechazar las reformas constitucionales o legales. Aclaro esto porque yo estoy en total desacuerdo con la consulta popular que efectuó en estos días el presidente López Obrador. Claro que estoy en la misma disyuntiva, bueno, más bien estoy en la misma postura de que se tenga que investigar a quien se tenga que investigar, si se cometieron los crímenes, si hubo corrupción, porque claro que los mexicanos ya estamos cansados de tanta corrupción, de tantos favoritismos, de tanto nepotismo. Y justamente creo que el ejercicio de la consulta popular permite una pedagogía de un desarrollo social y de participación ciudadana, pero no en los criterios y en los aspectos que la hizo, en que la presentó el presidente López Obrador. Propiamente, la pregunta se centró en si realmente, bueno, me gustaría leerla textualmente. La pregunta que hizo el presidente López Obrador y que dirigió a la Cámara de Senadores, porque en este caso abro un paréntesis, uno de los requisitos que ya también mencionabas tú, Dani, es que para iniciar una consulta popular se necesitan 3 accionantes, bueno, 3 personas o 3 personalidades que las accionen. El presidente de la República, el 33% de las cámaras del Congreso de la Unión y el 2% de ciudadanos. Que al corte del día de hoy, conforme a los datos que ofrece el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, se necesitarían 1.800.000 ciudadanos para hacer válida esta petición. No sucede, López Obrador remite esta pregunta al Senado y obviamente el Senado tiene que remitirla a la Suprema Corte para verificar su constitucionalidad. Y la Suprema Corte tiene 20 días para contestarla. Entonces es así que la pregunta que manda el presidente López Obrador a la Cámara de Senadores se centra en preguntar textualmente, cito, ¿está de acuerdo que conforme a las leyes y procedimientos y las autoridades competentes se aplique, investigue y sancione la posible comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de su gestión? Esta pregunta creo que es de modo enunciativa, impositiva, y que dentro del esquema constitucional, propiamente hablando como desde un punto de vista jurídico, ataca de primer momento derechos fundamentales, como es la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, se busca un enjuiciamiento que parte de estas personalidades no se debe ver el agente temporal del antes, durante y después, porque también hay que meternos un poquito más suspicaces a ver la caducidad de la caducidad de los delitos que pudieran haber cometido. Además, hay delitos de estos sexenios que por más que tenga que ver, pues son delitos de lesa humanidad que nunca van a prescribir
y que entonces eso también se pueda hacer un enjuiciamiento, pero en otras líneas que también establece el derecho internacional bajo la defensa de los derechos humanos. Esas hasta el momento mis opiniones. Gracias. Gracias, Silvia, por estos comentarios. Realmente, hablando un poco sobre, tomo la palabra, hablando un poco sobre esta consulta que se realizó, hay que entender el lenguaje que busca el presidente. No es un lenguaje sofisticado, ¿no? Y lo podemos ver, él no se maneja así. Y entiendo, o sea, no estoy tratando de justificar, pero sí de entender que la pregunta va orientada a esa población media, baja, baja, entendible, que lógicamente no iba a tener ningún éxito. El fondo o el trasfondo de la pregunta es otro tema, el cual coincido totalmente contigo, pero sobre la redacción de la pregunta pudiera argumentar que es para que la gente de escasos recursos la entienda, que ahora como quedó, por lo menos necesitaría tener la preparatoria o la universidad para entender algunos conceptos definitivamente. No sé quién quiera participar, Abraham, Ángel o Ana. Adelante, Ángel. Bueno, yo creo que hay que entender esta consulta. Si nos vamos al tema primordialmente de la consulta de los expresidentes, está en el terreno político, en el terreno de entender que de una narrativa histórica de rompimiento con el modelo neoliberal en términos políticos, no en términos económicos, en términos políticos, en que este conjunto de presidentes fueron los que ocasionaron esta gran tragedia nacional. Dicho lo anterior, cuando nosotros observamos las personas que se encuentran afuera de la Suprema Corte, es un México que supo entender el presidente, que sabe hablarle a ese México, que se siente profundamente lastimado por los expresidentes, ¿no? Digamos, pueden ser sus simpatizantes, pero sí, pero también hay otro México. El México de frena, por ejemplo, un México más conservador que ve la figura del presidente como una amenaza a las instituciones democráticas del país. Y creo que es lo más rico que puede generar una consulta. Una consulta es permitirnos entender el pulso de la gente, el pulso del pueblo, el pulso de la determinación de sus anhelos. Porque hay que saber que creo, a mi punto de vista, el mejor político que he sabido entender, y por eso, a pesar de los fracasos anteriores, se puso a reponer, es el presidente de la República. Porque no vemos en la oposición, tal vez Anaya está haciendo un poco el esfuerzo con los últimos videos que ha estado sacando de criticar al poder, porque al final es el papel de la oposición, criticar al poder, criticar la consulta, que la consulta es criticable en el sentido jurídico, totalmente de acuerdo, pero en el sentido político hay un trasfondo de demostrar que es un régimen diferente, un régimen que busca preguntar, a pesar de que va muy encaminado a qué quiero yo saber, ¿no? Yo lo dejo ahí para como un proceso de provocación a mis compañeras, a mis compañeros, para que podamos dialogar. Muy bien, Ángel. Te agradezco tu participación. Definitivamente esta consulta tiene un juego político muy importante. Realmente hablar de oposición no hay, pero a la poca resistencia que queda políticamente hablando, pues sí es un mensaje que está reafirmando, ¿no? Él llegó a la presidencia por el voto duro, por el voto de castigo, ¿no? Y que a través de esta consulta lo quiere seguir reafirmando, ¿no? Yo creo que ese es el efecto que le quiere dar el presidente como una reafirmación al convencimiento que llevó a 30 millones de mexicanos a votar por él. No sé qué quieras comentar, licenciada Ana, al respecto. Te doy la palabra. Gracias de nuevo. Quisiera abonar un poquito más a lo que comentaba Ángel respecto de
¿por qué la consulta ciudadana está pegando tan fuerte independientemente del discurso que traiga el presidente? ¿No? Aquí, como él bien lo comentaba, esta es una oportunidad para que la oposición, sea cual sea, esa manera de pensar diferente, también proponga, también consulte y también abone a la participación ciudadana. No lo está haciendo. La realidad es que no lo está haciendo, ¿no? Debería de echarle ganas por este camino, porque la confrontación, digámoslo, o no confrontación, el debate que salga de esto va a ser enriquecedor y volvemos a lo mismo, a la participación ciudadana. Entonces, antes no lo hizo, quizás porque no le convenía, ahora tiene la oportunidad también de llevar muchos asuntos a la mesa con la participación ciudadana, de enriquecerlo. La verdad es que México es un pueblo que no participa. Lo vemos en las cifras cuando vamos a votar. Participamos muy pocos al emitir el sufragio. Entonces, si también lo ves por la parte social, porque todo esto tiene el contenido político y el contenido social, si lo vemos también por la parte social, ¿cuánta sociedad civil se organiza y participa? Hay que ver el número de asociaciones civiles, con fines de lucro, sin fines de lucro, pero es sociedad civil organizada. Entonces ahí también tienes un reflejo de la realidad. No participamos. Fomentar la participación es bueno. Puede haber posturas. Si fueron los procedimientos correctos, si fue la pregunta correcta, a lo mejor alguien diría que lleva temas, que hay temas más importantes, según su opinión, para llevar a una consulta ciudadana. Pero este es el inicio, y es un inicio que se debe de apoyar. Creo que aquí la oposición haría bien en sumarse, en subirse al tren de la participación ciudadana, en involucrarse y no en descalificar el tema de la participación ciudadana, ¿no? Eso por un lado. Quería tocar otro tema y es el manejo político de las consultas populares, ¿no? Evidentemente, hay una carga política en la consulta que se haga. ¿De quién viene la carga en este momento? Pues del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo va a encaminar, como bien lo comentabas tú, Dani, como bien lo comentaba Ángel, lo va a encaminar, pero de nosotros depende. O sea, en los siguientes ejercicios de consulta, depende que nos involucremos para saber qué tanto le restamos el contenido político a esas futuras consultas. Porque aquí se abriría la pregunta de, ¿esta consulta ciudadana le da más poder al poder o se lo resta? Entonces ahí dejo la pregunta en el aire. Creo que definitivamente lo podemos ver en un ejemplo básico, la participación social, que al final desemboca en la participación ciudadana, en este tipo de foros que se fomentan. ¿Cuántos participamos? ¿Cuántos jóvenes de la diversidad que somos participamos en estos temas o en otros? Pero es importante irlo fomentando. Creo que estos foros contribuyen demasiado, enriquecen a lo que puede ser más adelante, que el ciudadano se haga responsable, participe, no le dé miedo y se involucre. Hasta aquí dejo mi comentario. Muy bien, Anita, por este comentario tan atinado. El tema de la última consulta, retomando lo que decía Silvia en la parte del desacuerdo, creo que el fin de la consulta es tristísimo. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien que no va a poder enjuiciar a un Ernesto Zedillo por cualquier acto corrupto que haya hecho. ¿Por qué? Porque al final el sistema de justicia en México contempla otros factores que no permiten que se siga persiguiendo ese delito cometido. Y creo que usar una consulta con fines cero totalmente de trascendencia, porque al final y no va a generar ninguna trascendencia más que por el momento y no va a llegar a nada.
Creo que jugar con ese mecanismo tampoco es válido. Creo que debe de ser de acuerdo a lo que se necesita. No sé si quieras opinar algo, Abraham, al respecto. Adelante. Hola, buenas noches otra vez. Bueno, viene en mi memoria una de las consultas, por así decirlo, efectivas que hizo nuestro presidente cuando consultó el avión. Resulta que cuando el equipo de Morena pregunta a la población si querían o no el avión, se han dado las razones del por qué es un modelo de corrupción total, pero casualmente esa consulta fue estructurada en zonas donde Morena había ganado, donde ni siquiera iba a impactar el avión, donde ni siquiera conocían el tema. Entonces, me hace preguntar que a lo mejor Andrés Manuel quiere preguntar lo mismo en las mismas zonas. Y, ok, concuerdo con Ana de que abrieron la puerta, ¿eh? Cualquier pregunta se puede hacer. Abrieron la puerta. Y tanto le puede jugar muy bien a Andrés Manuel como le puede jugar muy mal. Abrió la puerta. Entonces, hay una cuestión muy, muy grande que creo que se está abriendo. Una es fomentar la participación. Dos, es fomentar, creo que un poco ya más de lo mismo, ¿no? O sea, Andrés Manuel con sus consultas, yo creo que en lugar de fomentar la participación va a cansar a la gente, porque muchas personas ya están entendiendo, gracias a Dios, de que a qué está jugando este gobierno. Este gobierno es muy político, le encanta estar en campaña, pero nada más, o sea, tenemos un gobierno que es populachero, pero le está costando acatar las consecuencias de lo que acaba de abrir. O sea, yo concuerdo con Ana de que la oposición, concuerdo contigo, de que debe empezar a tomar las armas, porque no las está tomando. Entonces, es, creo que el momento, si de verdad quieres hacer que los ciudadanos participen, es hora de irte con jugar el mismo juego que jugó el presidente, a hacer consultas. Nada más cabe que aclarar, Abraham, que el mecanismo de la consulta que realizó en el avión y todo eso no fue bajo este concepto. Sí realizó una consulta que él solito se inventó entre el procedimiento y el resultado, pero no tiene nada que ver con este ejercicio que se está buscando hacer porque está involucrado, lógicamente, las instituciones y la va a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, si no me equivoco, en el procedimiento. Y a diferencia de que cada quien puso sus casetitas en esa ocasión, como tú lo mencionas en puntos específicos, pero nada más esa aclaración. ¿Quieres decir algo más, Abraham? Adelante, Abraham. Ya entrando al tema, y lo acabas justamente de tocar, ok, estamos viviendo tal vez, creo que puede afectar un poquito al INE, todo esto que está pasando, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor a Andrés Manuel no le gusta el resultado y le pega con la credibilidad. Creo que el INE puede ser afectado desde ese punto de vista, la credibilidad, para justificar algo que en un futuro se va a dar. Ya lo manejaste tú, un plebiscito, revocación de mandato, o simplemente desaparecer el INE, ¿no? ¿Qué es el caso más grave? Digo, creo que tienes razón, creo que al final no podemos ser tan futuristas, pero la tendencia marca eso que estás diciendo. Es decir, yo no me atrevería a decirte, sí va a pasar eso que estás diciendo, pero la tendencia que estás diciendo es muy probable. Y la forma en la que presiona el presidente en estos temas es evidente, ¿no? Justamente el día que van a hablar del turno, en su discusión mañanera, vuelve a resaltar el punto, ¿no? O sea, es decir, no lo hace a la ligera cualquier cosa él. Y evidentemente habrá que esperar el resultado, que definitivamente mucha gente no la va a entender y no va a saber ni qué responder. Van a tener que hacer campaña, y te lo estoy adelantando, para decirle a la gente qué poner en la pregunta, te lo apuesto.
¿Por qué? Porque es inentendible. Yo realmente, al referirse de actores políticos, esclarecimiento de hechos, son conceptos que realmente la gente no domina. Pero estoy apuntando estos comentarios. Ángel, ¿algo más que quieras decir, estimado amigo, al respecto de la consulta popular? ¿Qué otro cuestionamiento pudieras considerar sobre este mecanismo, Ángel? Bueno, como muy bien lo señalan, yo creo que uno de los riesgos es el que comenta este Abraham. Otro que yo veo es que repitamos muchas consultas patito, ¿no? Que no acaben provocando todo lo contrario de lo que se busca, ¿no? Que la gente participe. Va a provocar pues que se canse, porque también a la gente no le gusta mucho ir a elección en cada momento, es desgastante. Y yo creo que por ahí podemos encontrar un riesgo en el tema de la consulta. Por otro lado, parece que todavía no lo hemos señalado, pues va a costar, y lo habíamos platicado en un webinar anterior sobre nuevos partidos políticos, nuestra democracia o la democracia mexicana es muy cara. Y esta consulta va a costar, dicen por ahí, de 8,200 millones de pesos. En un momento donde nos encontramos en una recesión que muy bien pudiese canalizarse a proyectos productivos, a otras cosas, ¿no? Pero aquí yo creo que el presidente, como buen politólogo, le pesa más, ¿no? Le pesa esa formación de que la política está por encima en este caso, de dos disciplinas, ¿no? Del derecho y de la economía. Yo creo que tenemos que los ciudadanos involucrarnos más, pero también necesitamos incentivos a que estas consultas sí acaben respondiendo a los anhelos de la gente, ¿no? Porque el presidente lleva la batuta de la agenda pública. Es el que está llevando en las mañaneras qué se habla o qué no se habla. Los medios están desmantelados en términos de que no están haciendo la agenda. La oposición menos, porque como muy bien lo dices, Daniel, la oposición en este país parece más una facción golpista que una propositiva. Y yo creo que hay riesgos, pero sí se debe de encaminar, reglamentar de mejor manera, pulir, como dices, Silvia, algunos puntos. Y esa sería como mi preocupación, que se vuelva consultas patito y que se vuelva a la vez más cara de por sí de lo que es nuestra democracia. Así es, estimado Ángel. Hablar del costo también en la consulta es algo importante, ¿no? Y haces muy bien referencia a ello. No es de a gratis este procedimiento. Y vuelvo al punto de la finalidad, ¿no? Ese fin último al que va a llegar, que aunque todos votaran a que sí, el estado de justicia no va a permitir que trascienda. Y eso lo hace todavía más triste y pues que no es un dinero que no se debe de gastar. ¿Alguien quiere participar por última ocasión antes de las preguntas y respuestas? Adelante, Silvia. Sí, mira, antes que nada, quisiera abordar los temas y los puntos que han establecido mis compañeros. Hablan de fomentar la participación. Al igual que yo también hablo de fomentar la participación. Es necesaria y urgente la participación activa de los ciudadanos. Y no solamente de los ciudadanos quien van y ejercen el voto en una urna o quien van y van a ser partícipe de la consulta del presidente Obrador. De todos en general. Además, el tema que menciona Ángel del juego político que juega, del juego político de Obrador, de la semblanza de las palabras, la retórica que pueda llegar a manejar para llegar a aquellos estratos bajos de la sociedad, creo que también es algo que debemos de tener mucho cuidado porque la retórica se queda en eso, en retórica y no hay una repercusión con efectos verdaderos y tangentes. Solamente es enunciativa, más no tiene sus efectos. Ahora,
El esquema político que estamos viviendo en el México actual es que él sigue siendo la imagen de Morena, la cara de Morena, quiere buscar la incidencia de Morena, busca estar en la incidencia de las próximas elecciones, no solamente con la consulta popular, sino también con la reforma de la revocación de mandato. Son muchos puntos que se deben de tratar y sí, la democracia es costosa, pero porque nos ha costado justamente tenerla, vivirla. Recordemos que en el siglo pasado, en la década de los 60, tuvimos un sistema hegemónico de poder en el que no había la participación ciudadana, no había esa libertad de expresión, no existía un derecho de acceso a la información. Sin embargo, hoy en día, todos estos esquemas de la antigua oposición han sido propositivos y las propuestas al día de hoy se ven reflejadas, como es este tema de la consulta popular, también el ejercicio de la libertad de expresión, los derechos de acceso a la información. Me gusta mucho este tema de la consulta popular porque justamente hacen falta propuestas tangibles, porque pareciera, y reitero otra vez, que el presidente Obrador realmente hace su arena política para acusar a todos los demás de lo malo que existe. Si bien ya no podemos mirar al pasado más que para aprender, debemos mirar al presente y actuar para tener perspectivas al futuro. Yo puedo decirte que de manera jurídica no estoy de acuerdo y reitero mi posición, porque si bien es cierto, lo político a veces está por encima de lo económico y lo jurídico, también es cierto que estamos en todos estos engranajes en el que todos deben de funcionar de alguna manera acordes y bien para que todo marche. Si no, de lo contrario, vendrá el derrumbe de este sistema. Pues si un engranaje se para, entonces se parará también parte de los otros sistemas. Es así que también defiendo la postura jurídica de la consulta popular, postura que se ha reiterado muchas veces incluso por parte de colegios de abogados de México, en el que, volvamos al punto, sí hay un apelútico, pero no se puede pedir consulta de algo que establece la Constitución. No se puede pedir consulta para juzgar y pedir justicia, porque existen los mecanismos en el sistema político mexicano y también en el sistema jurídico para exigir la justicia por aquellos delitos que hubiera podido cometer alguno de estos expresidentes. Si bien existen los juicios penales, también existen los juicios políticos y también estas personas no tienen fuero. Creo que es parte de esto también de ejercicio de derecho de acceso a la información y de realizar estos foros, también darle herramientas a la gente para que conozca los elementos que realmente están inmersos dentro de la consulta popular. Reitero, esta consulta popular en materia de derechos humanos vulnera demasiados. Ahora, todos, yo nada más les pregunto, si se votara por uno, no juzgar a los expresidentes, se estaría violando el derecho a las víctimas de los asesinatos en la comunidad acteal. El que no, como va a ser vinculante esta respuesta, se estaría afectando a que nunca más, aunque sea un delito de lesa humanidad en México, no se pueda juzgar a aquellos que murieron en manos del ejército mexicano, por indicación del presidente Zedillo. Si se votara por un sí, también estaríamos diciendo que entonces está quebrado el sistema de impartición de justicia en México y que realmente debemos de sujetar a todo delito que se cometa a una consulta. Así lo estoy interpretando. Además, creo y considero que hay que hacer cumplir la Constitución, que hoy por hoy es el principal ordenamiento que ha sido violentado en todas y cada una de sus letras, de sus comillas. Creo que el ejercicio de la violación, si bien se ha cometido por ciudadanos, no puede verse reflejado una violación más a la Constitución desde quien encabeza el poder ejecutivo de este país. Porque el derecho está al servicio de los derechos. Y la política tiene su razón, pero el derecho también. Sería todo, Dani. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Silvia.
Ahora vamos a dejar los comentarios para las conclusiones. Me gustaría leer las preguntas que nos hicieron. Nos dice Eunice Villar, ¿cuál sería la peor consecuencia que generaría esta consulta? Nos dice Daniela Flores, claro, la realidad del mexicano promedio es que la mayoría no participa, porque simplemente el tema es indiferente para ellos. La ignorancia es la que no nos deja ver más allá de nuestros propios intereses. Raúl Mejía nos dice, la consulta fomenta la participación ciudadana. De 6 a 5 resolvieron los magistrados. Víctor Hugo Monroy nos dice, para tener políticos de calidad debe de haber ciudadanía de calidad, información y participación. Es el tiempo de la ciudadanía, ya los políticos deben de dejar de tenerle miedo a la ciudadanía. Les aterra la participación del pueblo. Las consultas ciudadanas ayudan a la concientización del pueblo. Estos son algunos comentarios que nos dejan algunas personas que nos están viendo en el webinar. Y pues estamos terminando, entonces me gustaría que cada uno de ustedes tuviera una conclusión respecto de este tema. Y me gustaría empezar contigo, Abraham. Muchas gracias por esta participación el día de hoy, amigo. Y no sé qué comentarios de conclusión a las preguntas que nos hicieron nos quieras decir. Que la consulta popular es el gran instrumento que tiene la ciudadanía para dar lo que quiere. Un ejemplo de ellos, y yo concuerdo que es el presupuesto participativo, porque para mí es el que mejor funciona y es un claro ejemplo de que la participación ciudadana se puede lograr para lograr esos pequeños cambios que a lo mejor tu comunidad necesita. Entonces, si te interesa la política y no quieres saber nada de partidos políticos, puedes empezar participando, si eres de la Ciudad de México, participando en estas consultas de presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque ahí se deciden pequeños proyectos que favorecerán a tu colonia, tanto en seguridad como en deporte, como en la parte social. Y para terminar, concuerdo con lo que dice Silvia, ¿no? Hablar de que la justicia no se negocia, o sea, tú no puedes decir a quién vas a enjuiciar o a quién no. La justicia es justicia solo porque sí, o sea, no puede haber quien te diga a quién sí juzgar y a quién no. Y es cuanto. Muchas gracias, Abraham, por tu comentario al respecto. Adelante, Ángel, tu comentario final respecto a las preguntas o tu comentario final. Ok, voy a retomar un poco lo que dijo Silvia al final en su intervención. Cuando nos habla de la década de 1960, donde estábamos en un estado totalitario o un sistema hegemónico de poder, y ahorita que estamos en una democracia cara, ineficiente y con calidad de vida menor que en la década de los 60, porque si recordamos en el desarrollo estabilizador, este país crecía a tasas del 6%. En el proceso de democratización crecimos a tasas del 2%. La verdad es que ese ejemplo nos muestra que la democracia en el sistema capitalista no ha respondido a los anhelos del pueblo. Por eso la gente no participa. No participa porque no ve resultados, no ve incentivos, no ve mejoras en su vida cotidiana, en su entorno. O sea, si realmente la política le ha fallado a la ciudadanía, no, mejor dicho, los políticos le han fallado a la ciudadanía. Y como bien dice Abraham, tenemos que retomar que la política no es de políticos, la política la puede hacer cualquier persona, todos somos seres políticos. La puede hacer en la toma de decisiones públicas, como ir a la consulta ciudadana y decidir en qué se va a gastar el presupuesto de mi colonia. No necesitas formar parte de un partido político, necesitas estar consciente de las preocupaciones públicas, de las preocupaciones de la sociedad. Entonces, yo creo que sí, la llegada de Andrés Manuel es una oleada que le da al sistema político mexicano de partidos otro impulso que ya venía arrastrando con los partidos que se cayeron, ¿no? El PRI y el PAN.
la gente con la llegada de Morena le está dando una nueva oportunidad a ese sistema de partidos. Y yo creo que es momento en que este mecanismo de consulta, que se puede criticar en temas jurídicos, sí se debe de arrebatar agenda al partido en el poder para colocarla en una agenda más ciudadana, más enfocada a resolver problemas de fondo, que sí hay problemas y con esta crisis que estamos viviendo se van a profundizar más. Yo creo que nuestra democracia sí debe ser más eficiente. Yo creo que sí tenemos un problema de ineficiencia. Y bueno, yo lo dejaría ahí, Daniel, esperando responder de manera puntual cada una de las preguntas ya de manera... ahí yo redacto un poco para responderle a todos los que nos hicieron las preguntas esta noche. Muchas gracias. Ángel. Adelante, licenciada Ana, con tu comentario a las preguntas o conclusión. Ok, muchísimas gracias. Para abonar más el cierre que están teniendo mis compañeros, estoy de acuerdo en que es la oportunidad en que la sociedad, la ciudadanía, vaya tomando poco a poco el control. Hay que entender también que es un proceso lento. Desde el Estado moderno no tiene mucho. No hace mucho dejamos el tema de los reinos, los señores feudales, y poco a poco nos empezamos a involucrar, empezamos a buscar las formas de gobierno que más favorecían a la mayoría, ¿no? Entonces hay que entender que este proceso va a ser lento, esta construcción se va a llevar su tiempo, como todo va a estar a prueba y error, y los encargados de eso, ese es el chiste, la participación ciudadana. O sea, poco a poco, si lanzan cualquier encuesta, cualquier pregunta, cualquier consulta, si no tiene mucho eco en la sociedad, vas a ver que no está dando resultado, no quiere participar en eso, replantea, innova, ¿no? Y ahí la oposición, como bien digo, va a desarrollar o tiene que desarrollar su papel. Entonces, sí quisiera puntualizar que esto va a ser lento, va a ser a prueba y error. No hay que dejar que la consulta ciudadana, que las consultas populares den poder a cualquiera. Hay que ser cuidadosos, hay que fomentar el conocimiento en ese sentido, en esa área. Quiero hacer un comentario más respecto del tema, cómo ha sido tratado por la Suprema Corte de Justicia, ya que se hablaba ahorita Silvia y causó eco en todos los demás participantes, tocó el tema de la legalidad. Y voy a citar a mi estimado amigo Benjamín Cervantes, en el cual él reconoce que la resolución de la Suprema Corte de Justicia facilita la participación directa del pueblo y no hace uso limitativo, ¿no? Entonces, creo que se están abriendo los mecanismos, como dice Abraham, hay que tener cuidado, hay que fomentar la participación ciudadana consciente y pues hasta ahí mi comentario, agradeciéndoles a los colaboradores que participaron y al auditorio también. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Adelante, Silvia, con tus comentarios y conclusiones. Claro. Solamente recordar que desde la creación hablo como a lo mejor de una forma técnica, pero desde una teoría general del Estado, las funciones, atribuciones del Estado es impartir justicia, brindar bienestar y seguridad. Reitero, la consulta popular es un mecanismo necesario y urgente para que como ciudadanos podamos hacer incidencia en la agenda pública del país. Pero en temas de justicia no se puede consultar. Eso es un derecho intrínseco también a las personas de una legítima defensa. Además, quisiera abonar a que la participación ciudadana existe, pero con otros ojos.
Y ya lo ha mencionado también Ana, y también ha sido parte también de esta concientización y ejercicio de la construcción de un sistema político en el que haya reglas y actores. Y tal es así, que existe abstencionismo. En México somos un gran número de personas que se puede considerar que tienen un abstencionismo electoral, pero quizá también debemos de ver al abstencionismo electoral, tanto ciudadanos como actores e instituciones, como también un índice de opinión que logrará la concientización que tanto nos hace falta. Gracias, Silvia. Pues yo quiero concluir diciendo que la consulta popular es un buen mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que tiene, es perfectible, tiene una funcionalidad importante. Creo que la forma en la que le está ejerciendo el Ejecutivo Federal es totalmente inadecuada. Totalmente no hay una mínima opción viable a lo que plantean, en lo que buscan con las consultas. Están politizando algo que pudiera generar un mayor impacto realmente si se llevara a cabo la finalidad del mecanismo. Eh, Como ustedes lo mencionaron, realmente durante esta consulta que se realizó, pues no va a llevar a ningún fin, ¿no? Decía un ministro, y es totalmente correcto, o sea, la justicia no se consulta. Y esa frase causó mucha efusividad en los que somos abogados, porque al final conocemos los procedimientos, conocemos el proceso penal, el proceso administrativo que pudieran tener estos funcionarios, y creo que realmente pues el mecanismo está siendo de forma inadecuada. Y cuando algo lo estás utilizando mal, se va a generar un desgaste donde realmente nunca sirvió para el fin que es o lo que buscaste. Y eso es muy alarmante porque al final este mecanismo sí es parte del crecimiento de una democracia, y la forma en la que el desgaste que pudiera generar, pues realmente va a cerrarlo. Y nadie, como bien lo decían, si la gente va participando y no ve los efectos deseados de esa consulta, pues la participación va a ir disminuyendo. Aspectos económicos también tiene, aspectos sociales que abordamos. La parte de concientizar al pueblo creo que es la forma correcta de este mecanismo. Vuelvo al punto, creo que de origen, inclusive de sensación inicial, sí lo transmite, pero tiene que haber otras consultas que inclusive hagan otras personalidades, que no las haga el presidente. Y queremos ver cómo reacciona la Suprema Corte, cómo reacciona el mismo presidente, ¿no? Si tiene un Congreso totalmente de su lado, pues muy difícilmente va a pasar consultas que no le gusten, ¿no? Entonces tenemos que considerar muchas aristas que tiene esto, ¿no? El tema de los pesos y los contrapesos lo tenemos que ver en la siguiente elección, si no realmente vamos a caer en ese totalitarismo del cual hablaba Ángel y el cual es muy preocupante. Con esto concluyo yo. Realmente la peor consecuencia de la consulta, de una de las preguntas, es que pues que ya no crean en las consultas. Creo que es la peor consecuencia que puede tener esta consulta, porque lo que se está buscando es totalmente irrealizable. Pues bueno, amigos de Revista Divergencia, yo les agradezco a ustedes, colaboradores, a Ana Samar, a Abraham Neri, a Silvia Martínez, a Ángel Castañeda, su participación. Síganos en nuestros webinars. El día de mañana estaremos hablando sobre acoso y misoginia. El día miércoles habrá sobre marketing digital. Y el jueves estaremos hablando sobre emprendimiento desde cero. Entonces, estamos buscando temas totalmente renovados, ajenos al COVID, el cual seguramente los colaboradores que estarán darán su mejor aportación. Pues les agradezco a ustedes y excelente noche, amigos de Revista Divergencia.